Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es un gusto hablar con ustedes. En primer lugar, agradezco al Instituto Modelo de Educación Física y particularmente a Yanina, que me convocó para este espacio de reflexión sobre cómo impacta la salud mental, la importancia de la salud mental en la educación física justamente, cómo impacta en el alumno, en el joven, en el profesor, en la familia, en los padres, en la sociedad. Es muy interesante, así que trato de sintetizar porque da mucho para hablar este tema. Así que bueno, en primer lugar me presento, yo soy la licenciada Laura Portillo, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy psicoanalista. Y bueno, ahora voy a ir mirando las preguntas y voy respondiendo. Eh, ¿En qué forma atiendo? Bueno, atiendo en forma online a todos los países, desde la comodidad de su casa se pueden conectar, tiene la misma efectividad y resultado que la atención presencial que realizo en la ciudad de Mar del Plata. Y también lo hago en forma mixta, tanto individual como grupal. Entonces, sigo con la otra pregunta. Si recibo pacientes, deportistas o estudiantes con problemas de rendimiento. Totalmente. He recibido a modo de ejemplo un muchacho de 21 años, boxeador, aquí en la ciudad de Mar del Plata, y justamente tenía problemas de rendimiento, del miedo a fallar, a los padres, a su pueblo, porque no es de aquí de Mar del Plata. Bueno, trabajamos mucho desde el psicoanálisis y desde la programación neurolingüística, con lo cual de 16 peleas ganó 15 peleas. Entonces, ¿cómo logramos trabajar con esta sobreexigencia que es lo que está detrás de los síntomas? La sobreexigencia de los padres, la sobreexigencia de los compañeros, de los profesores, de la institución, de la cultura. Entonces, como a veces, o a veces siempre vamos a decir que el éxito en el deporte se lo ubica como sinónimo del resultado. Hay que ganar sí o sí. Entonces eso ejerce mucha presión. Esto de ganar, de que lo más importante es la copa, el trofeo, que tal institución va a competir con la otra institución, así que a ganar como sea. Entonces eso ejerce mucha presión en los jóvenes o en los que van a competir. Entonces, antes de la competencia también recibo jóvenes con crisis de ansiedad, ataque de pánico, estrés, y bueno, por eso trabajo con esas temáticas, cómo poder desarmar esa sobreexigencia consciente o inconsciente que no viene solo del alumno o del que compite, sino que viene de los padres, repito, del exterior, esa sobreexigencia. ¿Y qué pasa con eso? Impacta, el cuerpo habla. ¿Y cómo habla? Quizás tiene lesiones en el campo de juego, reiteradas, o desgano, o bueno, esto de la crisis de ansiedad, que le cuesta enfrentar, ¿no? Todo ese estrés, cómo se activa la hormona cortisol, que es la hormona del estrés, con esto de la sobreexigencia. Entonces, y también atiendo en el consultorio por lo general a padres que justamente tienen sus hijos en competencias de diferentes deportes y cómo en ellos juega eso de proyectar en el hijo lo que ellos no pudieron hacer. Quizás no pudieron llegar a lograr desempeñarse en un deporte, entonces lo proyectan en el hijo y ahí va la sobreexigencia. Entonces, bueno, todas estas temáticas la trabajo en el consultorio. Y bueno, también otra pregunta que me hacen justamente es si considero necesario que los profesores trabajen en conjunto con los psicólogos. Por supuesto, totalmente. ¿Por qué?
porque no todo en la educación física, no todo es biología, es cuerpo, sino que va de la mano con la mente, como recién dije. Y cada pensamiento que tiene el alumno o el que va a competir o el joven o el que está estudiando, cada pensamiento tiene un impacto neurofisiológico en su cuerpo, en su cerebro. Si él piensa, no voy a poder, voy a fallar, o está teniendo la emoción del miedo, que entre comillas en parte es normal y necesario, pero cuando es exagerado le impide actuar. Entonces, un pensamiento tiene un impacto neurofisiológico en esa persona, en ese sujeto humano. Si piensa que no va a ganar, que no puede, que se siente inseguro, que no confía en sí mismo, que tiene miedo de fallarle a los otros, entonces obviamente que eso va a tener un impacto y el cuerpo lo va a hablar. Quizás no tenga el mismo rendimiento que si va con un pensamiento positivo. Por eso trabajamos con el psicoanálisis y la programación neurolingüística, para poder borrar esas creencias limitantes y que el alumno forme creencias o conexiones neuronales más felices, creencias de poder, creencias del sí puedo. Y un poquito ahí habría que trabajar también los profesores, las instituciones, las escuelas, de esto de que lo más importante o que el éxito está emparentado con el resultado. En realidad, el éxito está emparentado con el proceso, con el cambio, con la acción positiva, con la participación, con que el alumno quiera participar. Pero si es sobreexigido, obviamente que se va a retraer. También me preguntan si un joven con baja autoestima o que siente que le va mal en el deporte puede ser parte. Justamente, totalmente que puede ser parte. Como vengo diciendo en el consultorio, trabajamos con herramientas muy poderosas para lograr que esa persona que tiene autoestima baja, que cree que no puede, y eso lo lleva al principio a tener lesiones o a que le cueste la integración en la carrera, por ejemplo, del profesorado de educación física, entonces poder trabajar para que él pueda desarmar esas creencias limitantes y pueda formar conexiones neuronales más felices, de poder, creencias que lo lleven al éxito, emparentando al éxito con el proceso, no con el resultado. Entonces es importante el poder justamente hacer eso. Otra pregunta que me hicieron respecto a esto, si tuviera que elegir una herramienta psicológica para explicarla en una clase de educación física, la respiración, el manejo de la atención o el diálogo interno, ¿cuál elijo y por qué? Elijo el diálogo interno, justamente lo que estoy hablando, el poder trabajar con ese diálogo interno, con esas creencias limitantes que hacen que el alumno se trabe energéticamente o que tenga el cuerpo hable, que tenga lesiones, que no tenga el mismo rendimiento que un joven que pasa por el proceso de psicoanálisis y realmente ahí puede enfrentar, elaborar y vencer todas estas creencias que lo limitan y poder tener un rendimiento mayor. Por eso es importante también en esta carrera tan sagrada que han elegido, profesorado de educación física, bendiciones para ustedes, oro y miel, porque formar a un ser humano significa tomarlo como un todo, no que el físico va por un lado y la mente por el otro, van de la mano, es una alianza entre el profesor de educación física y el psicoanalista o el psicólogo para poder darle atención a ese joven en forma integral. Por eso es importante el poder evaluar estas cuestiones y tratarlas como institución también en el gabinete escolar. Un beso para todos, oro y miel. Aquí estoy a su disposición para lo que necesiten. Bendiciones.